Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, Verónica. Un saludo cordial para ti, para todos los que hacen Radio Sucesos. Lo más importante, para todos tus seguidores y radioescuchas. Gracias por la oportunidad de compartir información y orientar el debate nacional en los temas económicos que son trascendentales para el bienestar de toda la gente que nos escucha. Mira, el día de ayer tuviste un contraste de noticias económicas. Por un lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los bancos multilaterales más importantes del mundo, le otorga al Ecuador, por la confianza generada por este gobierno liderado por Guillermo Lasso, un crédito de $500 millones a un gobierno que estamos a 3 o 4 meses para cerrar, un nuevo crédito por $500 millones. Eso te da la pauta de la confianza que ha generado en la estrategia nuestra de poner en orden las arcas públicas, y son $500 millones para ser invertidos en el frente social y específicamente en la mitigación del fenómeno del niño, que, como dicen los expertos, se lo empezará a sentir con más fuerza más o menos en el mes de octubre, diciembre. Es decir, probablemente este gobierno ya no esté, pero la afectación al Ecuador pegará con fuerza y tenemos ya esos recursos para poder tener esa mitigación. Entonces, eso por un lado, y al mismo tiempo el mercado internacional castiga al Ecuador en el sentido de que el riesgo país, que es un indicador inversamente proporcional al precio de los bonos soberanos, cae el precio de los bonos, sube el riesgo país, y lo que está anticipando el mercado es qué es lo que va a pasar ahora en unas eventuales elecciones presidenciales que estamos a 3 semanas, y están intuyendo que quienes pudieran pasar a segunda vuelta, esta es una interpretación personal, pudieran ser personas que tengan ideas del tipo de hacer default, es decir, de declararse locos y no pagar las acreencias externas que tiene el Ecuador. Ese es el temor de los mercados. Los mercados, la preocupación que tienen es que quien venga no les vaya a pagar los financiamientos que le han dado al país. Pero ¿cómo contrasta eso con que al mismo tiempo los organismos multilaterales a nivel internacional confían en este gobierno al punto en que nos entregan un nuevo crédito por $500 millones a condiciones pues muy beneficiosas, ¿no? Un crédito casi a 20 años, 7 años de gracia, tasa fija, entonces, y recursos para el tema social. Entonces yo creo que han sido dos noticias de contraste que te marcan cómo la gente a nivel internacional confía en que se ha manejado bien la economía, pero desconfía en qué es lo que puede pasar con un eventual nuevo gobierno el día de mañana. Claro, es entendible, es una situación de inestabilidad política, justamente porque tenemos elecciones este 20 de agosto. Ministro, estaba por preguntarle también sobre este crédito que se aprobó para justamente afrontar la situación del fenómeno del niño. El BID aprobó este crédito de 500 millones para nuestro país. ¿Cuándo se prevé el desembolso total de este crédito? Los próximos días, esto ha sido contratado, celebrado el directorio el día de ayer en la ciudad de Washington. Nos informaron inmediatamente, tomó contacto conmigo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Ilan Goldfan, nos transmitió esta muy buena noticia que de manera unánime el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo había aprobado la contratación de este nuevo crédito que tiene por objetivo recursos para la inversión social y recursos para el financiamiento de actividades de mitigación del fenómeno del niño de forma inmediata. Estamos hablando de limpieza de canales, de Sasolve. Recordemos que el gobierno nacional solo no puede hacerlo todo. Los gobiernos seccionales tienen una tarea importantísima, indelegable, para también poder mitigar el fenómeno del niño, pero el gobierno nacional está haciendo su tarea, consiguiendo los recursos para poder invertirlos directa e inmediatamente, justamente para anticiparnos al fenómeno del niño, en el sentido de que
No podemos controlar qué tan severo va a ser el invierno, pero sí podemos controlar las acciones preventivas que hacemos desde ahora. Entonces, eso es importante porque este gobierno ha conseguido este financiamiento que sirve para este momento, pero también dejaremos recursos para un siguiente gobierno, independientemente de quién sea. Ahora, ministro, además de este crédito del BID, ¿se estaría pensando en acudir a otros organismos como el FMI para justamente pedir más recursos para afrontar este fenómeno del niño o eso todavía no está en planes? Mira, este gobierno ya culminó con éxito, ya se acabó el programa con el fondo, lo acabamos en diciembre del año pasado y fue la primera vez, Verónica, que en más de 2 décadas, en 22 años para ser exacto, primera vez que el Ecuador logra culminar con éxito un programa con el Fondo Monetario. Eso fue una tarea titánica. Gracias a que hicimos eso, es que ahora tenemos la credibilidad internacional, el aval, si se quiere, para poder conseguir estos recursos que hemos puesto para beneficio de la ciudadanía. Entonces, contestando la pregunta, ya cerramos el programa con ellos. Si un nuevo gobierno quiere hacer un nuevo programa, ya sería un tema de un nuevo gobierno. Pero debo decirte que si tú miras los últimos 20 años de historia del Ecuador o los últimos 30 años, lo normal es que los gobiernos han intentado tener algún tipo de acuerdo con el fondo. Prácticamente todos lo han intentado, pero lo que nadie había logrado hasta hace, digamos, durante 20 años, hasta el año pasado, es terminar el acuerdo. ¿Y qué significa terminar el acuerdo? Que te den pues el último desembolso, que fue lo que conseguimos en diciembre del año pasado, fueron 700 millones de dólares. Así que eso con respecto a ese organismo multilateral. Con respecto a otros financiamientos preventivos, como con el Banco Mundial y con la Corporación Andina de Fomento, son parte de los recursos que este año tenemos para financiar el presupuesto, las cuentas por pagar y las amortizaciones de deuda. Eso se conoce como las necesidades de financiamiento. El año pasado fueron 9.500 millones, este año ha sido 7.500 millones de dólares, menos necesidades de financiamiento, porque hemos bajado el déficit fiscal. Recordemos que hace un par de años, cuando el gobierno arrancaba, el hueco fiscal, la plata que faltaba, eran más de 8.000 millones de dólares. En términos porcentuales, el 7,7 por ciento del Producto Interno Bruto, lo hemos bajado. Este año cerraremos con un déficit ya no del 8%, sino del 2%. Y también, Verónica, esto es importante que la gente conozca, este gobierno bajó el nivel de endeudamiento. La deuda se la mide en relación al Producto Interno Bruto, la deuda pública, la deuda interna, externa, toda la deuda. Eso hace 2 años era 61,5%. En mayo del 2021, hemos de ser muy precisos en los datos que doy, y cerraremos en diciembre de este año con 55%, es decir, pues una reducción del 61,5 al 55%. No solamente que bajamos el hueco fiscal, sino que bajamos también el endeudamiento. ¿Cómo hicimos posible esa bajada del endeudamiento? Muchas cosas, pero las resumo en dos. Uno, el año pasado renegociamos la deuda con China, bajamos tasa de interés, alargamos plazos y liberamos las garantías, con un beneficio de 1.400 millones de dólares en flujo de caja para el gobierno del Ecuador año pasado. Y este año hicimos el canje de naturaleza por conservación de medio ambiente, un beneficio de 1.000 millones de dólares en la reducción de la deuda externa. Si tú mirabas la deuda externa, los bonos globales eran 17.000 millones, actualmente son 16.000 millones. Es mucha plata, toda deuda contratada por gobiernos anteriores, sí, pero son 1.000 millones menos que ha bajado este gobierno con ese canje de deuda por naturaleza, que además significó que el mundo ponga en el largo plazo 450 millones de dólares con un solo objetivo, que es preservar la reserva de hermandad en Galápagos. Bueno, esas son noticias importantes. 8:53, estamos conversando con el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Rosemena. Ahora, esto del crédito de 500 millones del BID para afrontar el fenómeno del niño es importante. Se menciona que se destinará a inversión social presupuestada para este año y las acciones para prevenir justamente y afrontar este fenómeno. Ahora, lo que sí llama la atención, ministro, es esta situación de la baja ejecución presupuestaria que ha tenido el gobierno del presidente Lazo, sobre todo en este año, y que la verdad es que hasta julio se ha ejecutado apenas el 28% del plan de inversiones que se tiene para este año. ¿Cómo afrontar esta situación también de baja ejecución presupuestaria de las distintas carteras de Estado? Yo te puedo hacer dos reflexiones. La primera,
Desde la cartera de Economía y Finanzas tenemos una misión, que es conseguir los recursos. Esa es la razón de ser del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo te puedo asegurar, garantizar que el 100% de los recursos presupuestados han sido asignados a cada cartera de Estado conforme el cronograma de transferencia de recursos que arranca en el mes de enero. Eso es lo que le compete a la cartera de Economía y Finanzas. Ese objetivo se ha cumplido, primera cosa. Segunda cosa, ya en lo específico de ejecución, yo sí te quisiera hacer un contraste. Si tú miras el plan anual de inversiones de este año, de enero a junio, el promedio de todas las carteras es 25%, enero a junio. Pero si tú miras el mismo periodo de tiempo, enero a junio, el plan anual de inversiones, de antes de la pandemia, del año 2019, por ejemplo, el nivel de ejecución de enero a junio era de 17,66%, es decir, prácticamente la mitad de lo actual. Entonces, también es importante ver las cosas en perspectiva, porque si no se pierde la perspectiva y se quiere tratar de posicionar una idea incorrecta. Entonces, quiero decir, si lo ves en la perspectiva de los últimos años, antes de la pandemia, la ejecución de los gobiernos de ese entonces era la mitad de la ejecución actual. Yo no recuerdo que ese haya sido un tema de conversación. Entonces, aquí lo importante es, desde la perspectiva de economía y finanzas, que se consigan los recursos y eso es lo que se ha logrado a la par que hemos bajado el déficit, como te comentaba, bajado el endeudamiento y tal vez lo más importante que tenemos que conversar es el crecimiento económico en años difíciles. Te doy dos datos. Número uno, en el año 2022, el año pasado, el crecimiento de la economía fue 2,9%. Uno dirá, eso es mucho o poco. Bueno, ese dato, 2,9% de Ecuador en el 2022, es más que el promedio de crecimiento económico de Ecuador de los últimos 7 años. Recordemos que antes de la pandemia, olvidémonos de la pandemia, antes, en el año 2019, la economía ecuatoriana creció cero. No creció absolutamente nada. Digo esto porque a veces se pierde la perspectiva y alguien pudiera pensar que estábamos en Suiza y que luego todo se complicó. No, realmente la situación era de cero crecimiento. Se vino guardabajo la economía con la pandemia, se destruyó y hemos rescatado la economía y la hemos puesto en una senda de crecimiento. En el año 2023, el promedio de América Latina y el Caribe es del 1% de crecimiento. 1%. Ese es el promedio de crecimiento de este año, de esta región. Y Ecuador, de acuerdo al FMI, Banco Mundial, tendrá un crecimiento superior al 2% este año. Entonces, creo que son datos que también son importantes que la ciudadanía conozca. Y esta es una pregunta final, porque el tiempo se nos viene encima. Este gobierno va a presentar una proforma presupuestaria 2024, al ser un año atípico con elecciones de por medio, van a alcanzar a presentar una proforma presupuestaria 2024, van a utilizar la misma de 2023 que se ha previsto. Lo que determina la ley es un presupuesto prorrogado. Entonces, el del 23 pasa al 24, de manera similar como cuando arrancó este gobierno y el presupuesto de este gobierno en mayo del 21 no fue un nuevo presupuesto, sino que se trabajó con el presupuesto del gobierno anterior. Entonces, exactamente lo mismo, eso es lo que determina la ley. De acuerdo. Y bueno, ¿cómo se espera terminar en cuanto al tema de economía y finanzas en este año, ministro? El gobierno, bueno, si es que hay segunda vuelta, se quedará hasta noviembre. ¿Cómo estaremos en noviembre? Sí, pues yo te diría resumen de los principales signos vitales de la economía para poder hacer un contraste de cómo se lo recibió, cómo se lo entrega, ¿no? Entonces, el primero, tenemos que hablar de déficit fiscal. Hace un par de años el déficit fiscal fue 7,7%. Cerraremos este año con un déficit fiscal de 2%, es decir, una reducción de casi 6 puntos del PIB, de más de 6.000 millones de dólares de haber achicado el hueco fiscal. Buenas y malas noticias. La buena noticia, tienes una reducción del hueco fiscal enorme. Malas noticias, todavía tienes déficit fiscal. Recuerda que nuestro programa económico era de generar superávit en el año 2025. Estamos recién entregando, haciendo en 2 años un plan para 4 años. Entonces, el siguiente gobierno esperemos que sea serio, independientemente de su
ideología, pero que sea de seriedad y de sentido común y que siga por la senda de achicar el déficit fiscal, no de agigantar el déficit fiscal como lo recibió este gobierno. Lo segundo es lo que te mencionaba, la relación deuda-PIB. Ese es el endeudamiento, es la mochila que carga todo el mundo por las deudas que toma el gobierno a nombre nuestro. Entonces, recibimos 61,5% de deuda PIB, dejaremos 55% de deuda PIB. La economía en el año 2020 no crecía nada, decrecía. En el año 2019 era cero, como te contaba, el crecimiento económico. Cerraremos con un crecimiento económico que supere el 2%. Las reservas internacionales antes de la pandemia eran alrededor de 3.000 millones de dólares. Cerraremos con reservas internacionales este año que más que duplicarán ese número, de por encima de los 7.000 millones de dólares. Ya hay candidatos que hablan de que le quieren meter la mano a las reservas. Recordarles que primero el Código Orgánico Monetario y Financiero en el artículo 56 prohíbe tocar la plata de las reservas, así que tendrían que cambiar el Código Orgánico Monetario y Financiero para poder hacer lo que dicen que quieren hacer, porque es ilegal, se van a la cárcel si lo hacen sin cambiar la ley. Y dos, si cambiaran la ley, hicieran eso, sería un grave problema, porque esa es plata que no le pertenece al gobierno central. Esas platas, como dice el Montubio, esas platas le pertenecen a distintos acreedores, le pertenecen a juntas parroquiales, municipios, prefecturas, seguridad social y depositantes de la banca privada. Entonces, mal pudiera ser un gobierno en querer cogerse una plata que no le pertenece. Y cuando en las épocas que teníamos la asamblea, que poca gente la ha extrañado, siempre decían que debíamos tomar esa plata, ¿no? Y yo les decía a los amigos de la asamblea, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero digamos que les sigo el argumento, cambien la ley. Pero ¿por qué nunca lo hicieron? Nunca ni siquiera fue un proyecto, porque es gratis hablar, pero es caro ponerse a pensar. Entonces, nosotros estamos dejando una economía mucho mejor de como la hemos recibido. Tal vez el último dato, que es el más importante, es el de la microeconomía, la economía de la calle, que son las ventas, la facturación, el latido de la economía de la calle. Las ventas reportadas al Servicio de Rentas Internas, el año pasado las ventas fueron 228.000 millones de dólares. Esa cifra, descontando el efecto de inflación y descontando el efecto del crecimiento anual de la población, es la más alta de la historia económica contemporánea. Es decir, es superior al pico prepandemia, es superior al año 2019, 228.000 millones de dólares en ventas el año pasado. Y este año, enero a junio, las ventas están 5% arriba con respecto al 2022. Eso no quiere decir de que Ecuador no tiene problemas enormes de inestabilidad política, de inseguridad y tantas otras cosas más que son problemas, muchos de ellos estructurales, crónicos, no de ahora, de siempre. Eso sigue estando ahí, pero eso no quita el hecho de que se ha podido hacer un buen manejo de la economía. Hemos bajado en esta cartera de Estado 7 impuestos en un año. Son más de 500 millones de dólares que le hemos puesto en el bolsillo a la gente. Bajamos el impuesto a la salida de divisas, bajamos el impuesto al consumo especial, el ICE, bajamos IVA en feriados, bajamos aranceles, bajamos tasas turísticas, bajamos el impuesto a la renta a 340.000 personas de clase media y bajamos el RIMPE a 500.000 de emprendedores. Hay que ver si en los últimos 30 años alguna vez el Ministerio de Economía en un año ha bajado 7 impuestos por 500 millones de dólares en beneficio de la gente. Creo que eso no se ha hecho antes y la ventaja es que lo hemos hecho y eso ha significado un estímulo a las ventas y un aumento en la recaudación. Gracias al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, por contarnos, bueno, cómo terminamos o cómo estaremos para noviembre cuando termine el gobierno de Guillermo Lasso, si es que hay segunda vuelta, si no tendrá que ser antes, pero bueno, importante conocer estas cifras también. Gracias, ministro, por estar con nosotros.